la división social del trabajo, ¿ya? Ahí tenemos que hace a la división de un proceso o una tarea en partes, ¿no? Cada una de las cuales se lleva a cabo por un individuo diferente. Entonces ahí hablamos de la división social del trabajo. Quien también nos hablaba de la división social del trabajo era Marx, Carlos Marx, ¿no? Él también hablaba de la división social del trabajo, ¿ya? Y eso consiste en síntesis, de repente en dividir. Por ejemplo, si nosotros queremos fabricar una silla, habrá una persona que se dedique exclusivamente a fabricar las patas de la silla. Habrá otro que hará el espaldar, otro que hará el tapiz, el barniz, y así nosotros vamos a dividirnos el trabajo que se realice. Ahora, dentro de una institución, es por eso que se realiza este tipo de actividades para poder hacer de mejor forma este trabajo, porque se va a especializar tanto en hacer su labor específica que lo va a hacer cada vez más rápido, ¿no? Más rápido, en menor tiempo, va a ser más eficiente y eficaz además. Entonces, a eso se refiere con esta división del trabajo. Pero eso también tiene sus pros y sus contras. En algún momento, si es que de repente se llega a dejar de trabajar, lo que va a suceder es que nos hemos metido tanto en una sola función que si es que perdemos el trabajo y queremos ir a otro lugar a trabajar, no vamos a saber hacer otras cosas más que a lo que nos hemos dedicado. Bueno, eso sería algo muy penoso, porque además nos va a perjudicar como profesionales, si es que hablamos de una labor administrativa, ¿no? Entonces, pero la división del trabajo se refiere en sí a eso, a la división de las tareas que se realiza en una determinada institución, en un centro laboral, en diferentes situaciones que se pueda dar. A ello se refiere esta división del trabajo, ¿no? Entonces ahí facilita esta cohesión y la integración. Además te puedes integrar de manera más clara. Y ahí vamos a hablar de la división del trabajo, no solamente actual, sino también en la antigua, ¿no? Acá vemos que es una forma organizada en que la sociedad genera esta división del trabajo. También, por ejemplo, cuando se hace la agricultura, en la agricultura, hay algunas personas que se dedican a deshiervar, hay otras que están dándole más tierra a la papa de repente, hay otras que van a canalizar, hay otras que van a fumigar, y etcétera, etcétera, ¿no? La división se da, pero sin embargo hay varias personas que van a compartir la misma función, porque varias personas van a de repente poner la semilla para que pueda crecer la papa, ¿no? Algunas la van a enterrar, otras van a, o sea, es un ejemplo que les estoy poniendo, no tengo muy claro respecto a lo que es la agricultura, el conocimiento, pero sí les estoy considerando como un ejemplo respecto a lo que es la división del trabajo cuando tiene que ver con varias personas, ¿ya? Y que cumplen la misma función, porque en la agricultura muchas personas van a trabajar ahí, ¿no? Entonces ahí se han generado... ¿Sí? ¿Alguien desea participar, chicos? ¿Se le ha activado el micro a alguien? Creo que se confundieron, doctora. A alguien se le ha... Ya, muy bien. Pareciera que a alguien se le ha activado el micro. Ya, muy bien. Entonces ahí vamos a encontrar esto. ¿Ya? Aumenta la eficacia y eso va a aumentar, como les indicaba, la eficacia, el rendimiento, ¿no? La sociedad, y siempre vamos a seguir hablando de la coerción de la sociedad al individuo, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad prima al individuo. O sea, hay dos formas vamos a hablar de las dos formas de la división del trabajo. Uno es de solidaridad, ¿no? Que es la solidaridad social, y la otra, que quiero irme más allá, que es, bueno, eso ya es la conciencia colectiva que también está presente. Por ejemplo, acá hablamos de la división del trabajo anómico, la división coactiva del trabajo, la solidaridad mecánica, eso es lo que quiero que ustedes sepan. Uno es la solidaridad mecánica y la otra es la solidaridad orgánica, ¿ya? Dos tipos de solidaridad que se va a encontrar según Emilio Durkheim. Y ahí tenemos un concepto general respecto a lo que es la solidaridad, ¿no? La sociedad se compone de un mayor o menos número de individuos en continuo contacto, ligados unos a otros, ¿no? Por diferentes vínculos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de solidaridad, vamos a hablar de esta unión
¿no? Que nosotros vamos a tener con otros individuos dentro de un determinado grupo social que además estamos unidos por diferentes vínculos, como habíamos hablado, por ejemplo, de las representaciones colectivas, la misma conciencia colectiva y costumbres, principios, valores, cuando hablamos de la moral. Entonces ahí vamos a tener esta relación que se tiene, ¿no? Y ahí vamos a llamar a todo ello solidaridad, ¿ya? A ese conjunto de vínculos, de esos vínculos, le vamos a llamar solidaridad. Y entonces, a raíz de ello es que se va a crear, la división del trabajo va a crear nuevos tipos de solidaridad, ¿no? Y ahí vamos a encontrar dos tipos, que son la conciencia mecánica, digo, la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica, ¿ya? Ya, entonces ahí tenemos la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica. Cuando hablamos de solidaridad, les había indicado que está referida a los vínculos o lazos que nos va a unir a otros individuos y a eso se llama solidaridad. Y estamos dentro de la solidaridad social y hablemos ahora de la solidaridad mecánica, que es la más primitiva, o sea, es la más antigua, ¿no? En donde había una poca división del trabajo y es la que les hablo precisamente, que es la agricultura. Porque esto ha sido desde tiempos muy antiguos, se ha dado la agricultura. Entonces, donde varios miembros van a compartir una determinada función. O sea, no es que uno se va a especializar solo en una determinada cosa, sino que además son varias personas que cumplen una función, ¿no? Y son funciones similares. Y en la agricultura precisamente se necesita de esto, porque no una sola persona va a hacer, pues, la cosecha, ¿no? De la chacra, sino que hay varias personas que se juntan, ¿no? Y van a realizar esta actividad. Todas estas personas. La totalidad de los miembros tienen las actitudes y funciones similares, por eso es que nos dice, ¿no? Y ahí el individuo se religa directamente con la sociedad. ¿Por qué? Porque no hay ningún intermediario para estar integrado a esa sociedad, porque cumplen y van a hacer las mismas funciones, que es, por ejemplo, la cosecha, ¿no? Y ahí van a encontrar esto de la conciencia, de la solidaridad mecánica. Por eso es que dice que es una solidaridad mecánica. Y ahí también tenemos la solidaridad orgánica, ¿no? Que se mantiene unida debido a las diferencias de las personas. Aquí hablamos de las diferentes personas que van a cumplir diferentes funciones. Por ejemplo, en una organización o una institución podemos encontrar profesionales en ingenieros, economistas, ingenieros ambientales, sociólogos, contadores, abogados, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno se va a dedicar a lo que le corresponde, ¿no? Y a sus funciones. Y se van a dar diferentes tareas. Las tareas van a ser relacionadas a cada uno a su profesión y sus responsabilidades, además, ¿no? Es relacionado a su campo, a su profesión, ¿no? Y en consecuencia cada uno va a tener pues su propia personalidad, ¿no? Eso es lo que les decía cuando vamos a trabajar en una determinada institución. Pero hay algunos que se llegan a mecanizar demasiado y se convierten en unos robots haciendo una sola cosa. Y tampoco eso no es muy recomendable, ¿no? Por ejemplo, los profesionales como ustedes que van a ser gestores sociales y de desarrollo social, pues entonces ahí van a tener diferentes labores. Claro que van a tener que especializarse, pero eso no va a significar que ustedes se encierren o se limiten en una sola cosa, definitivamente no. ¿Ya? No, tampoco no es muy recomendable porque si no se van a mecanizar. Y eso es lo que no se quiere, como en la solidaridad mecánica también, ¿no? En estos tiempos, el sembrar papa, bueno, las grandes siembras, ¿no?, de papa, exceso por hectáreas, creo que lo que hacen es traer una máquina para que prepare la tierra para que se pueda sembrar. Después nuevamente viene la máquina y después solo las personas ya vienen a poner la papa, ¿no?, a sembrar. Y después cuando ya sale el fruto, el tiempo de cosecha, también la máquina ayuda. Ahí no habría la división de trabajo. Podría ser, pero podríamos ver, no sé hasta qué punto la máquina, por ejemplo, sí cosecha, pero hasta qué punto, yo sé que la papa se tiene que sacudir, por ejemplo, porque viene pegada a la planta, ¿no es cierto? Porque la papa es un tubérculo. Entonces, no sé hasta qué punto eso hace la máquina, si ya te lo bota separado de esto, ¿no?
lugares todavía se viene realizando esto. Ahora, cuando ya vemos el uso de las máquinas, pues definitivamente estamos viendo cómo esta máquina está sustituyendo de alguna u otra forma al hombre también, ¿no? También se está dando esa situación. Y entonces se le podría considerar como la división de trabajo, ¿no? Sí, también se puede considerar porque estas máquinas además están siendo dirigidas por alguna persona, no están siendo manejadas solas, ¿no? De por sí. Y sí, también son varias personas que manejan esto. Y se reúnen de igual forma todos los que participan de la cosecha y también tienen sus funciones, ¿no? Porque no creo que vayan por gusto o que una sola persona esté observando y ya le den las papas que le dicen una seca, un costal, ¿no? No creo.